Hola a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya volvemos a estar aquí para poder resolver un problema de estadística y en particular un problema del teorema de Bayes, que es un teorema recurrente en la teoría de la probabilidad. No voy a explicar la teoría que hay detrás del problema y voy a ir directamente a su resolución para que podáis entender paso a paso cómo se puede afrontar un problema de este tipo. Vamos al lío. Tenemos una población de universitarios y esta población está clasificada en universitarios que son adictos a las redes sociales y aquellos que no lo son. Nos dicen que el 45% de universitarios son adictos, por lo tanto, el tanto por ciento de no adictos será lo que falte para llegar al 100%. En este caso, el 55%. Además nos dicen que el 30% de los adictos reciben tratamiento por la adicción, mientras que el 10% de los no adictos reciben tratamiento por otras razones. Nos preguntan, si escogemos un alumno al azar y nos dice que recibe tratamiento, ¿cuál es la probabilidad de que sea adicto? Muy bien, antes de empezar el problema, quiero que siempre en cualquier problema de teorema de Bayes y de las probabilidades totales identifiquéis las siguientes partes en el enunciado. Esta primera parte, que corresponde a la parte en la que nos dan nuestra población que constituye el espacio muestral del problema. Esta población siempre va a estar clasificada en un número de grupos o clases, en este caso son 2. Por lo tanto, ya tenemos esta primera parte del enunciado a identificar. La segunda parte es esta de aquí, que corresponde a las probabilidades condicionadas que siempre nos tienen que dar para poder resolver el problema. Fijaros que estos porcentajes de primeras no tenemos por qué saber que son probabilidades condicionadas, pero una vez llevemos unos cuantos ya las identificaremos directamente. La última parte que quiero que identifiquéis del problema es esta de aquí, que es simplemente lo que nos preguntan. Es fundamental saber qué es lo que nos están preguntando para poder responderlo correctamente. Muy bien, una vez tenemos estas tres partes identificadas, vamos a plantear el problema de una forma que a mí me encanta, que es hacer primero de todo un diagrama de Venn de la situación. Recordad que un diagrama de Venn no es más que una forma gráfica de expresar todo lo que está relacionado con problemas de probabilidad. En este caso, el diagrama de Venn viene constituido por un espacio muestral que corresponde a la población de universitarios. Y sabemos que este espacio muestral está dividido en dos, en aquellos que son adictos y aquellos que no son adictos. A los que no son adictos les voy a llamar A complementario, donde la notación de complementario es algo que deberíamos saber de clase. Ya que los he definido, pues les voy a poner nombre y A va a ser adicto, mientras que A complementario va a ser no ser adicto, obviamente. Siempre que definamos unos sucesos, lo primero que tenemos que hacer es intentar determinar su probabilidad. ¿Sabemos la probabilidad de, si escojo una persona al azar, de que esta persona sea adicta? Sí, la conocemos, porque sabemos que el 45% de la población es adicta, de modo que si yo escojo una persona al azar de toda la población, la probabilidad de que esa persona sea adicta es del 45%. Por lo tanto, la probabilidad de A es igual a 0,45 en tanto por 1. Las probabilidades siempre intentaremos expresarlas en tanto por 1. La probabilidad de no ser adicto también la conocemos por la misma razón. Y la probabilidad de A complementario se puede calcular simplemente viendo que esto es el 55% o bien sabiendo que la probabilidad del complementario se puede calcular como 1 menos la probabilidad del suceso. Esto será 0,55 o 1 menos 0,45. De acuerdo. A partir de aquí, fijaros que en esta parte nos aparece un nuevo suceso que es recibir tratamiento. Identificamos el suceso T como recibir tratamiento. Y cualquier suceso que se dé en mi espacio muestral se puede representar de esta forma, por ejemplo, en este espacio.
este es mi suceso t. Tenemos el suceso, ¿conocemos la probabilidad de t? La respuesta es que no. La respuesta es que no. Si bien puedo conocer unas probabilidades que ahora voy a decir cuáles son, no sé en ningún caso cuál es la probabilidad de que un alumno reciba tratamiento. ¿Qué es lo que conocemos? Lo que conocemos es esto de aquí. ¿Y esto de aquí qué es? Pues es una probabilidad condicionada. Vamos a identificar estas probabilidades condicionadas que nos dan. Nos dan las probabilidades siguientes. Fijaros que nos dicen que el 30% de los adictos reciben tratamiento. A nivel probabilístico, esto se puede escribir de la siguiente forma. Y es que la probabilidad de recibir tratamiento si soy adicto es igual a 0,3, que es el porcentaje de adictos que reciben tratamiento. Por otra parte, nos dicen que el 10% de los no adictos reciben tratamiento. Por lo tanto, la probabilidad de recibir tratamiento si no soy adicto, en este caso, es de 0,1. Y fijaros que estos son unas probabilidades condicionadas, que nos dan la probabilidad de recibir tratamiento si soy adicto o si no soy adicto. Y en ningún caso corresponden a la probabilidad de recibir tratamiento en cualquier caso. Esto quiero que quede claro. Muy bien, una vez tenemos esto de aquí, lo último que necesitamos saber es qué es lo que nos están preguntando. Si escogemos un alumno al azar y nos dice que recibe tratamiento, ¿cuál es la probabilidad de que sea adicto? Muy bien, pues tenemos que traducir esto de aquí a algo matemático. ¿Qué probabilidad nos están pidiendo? Quiero que os fijéis en una cosa, y es que el hecho de que nos diga que la persona recibe tratamiento es una información que ya tenemos del problema. Dada esta información, queremos saber cuál es la probabilidad de que la persona sea adicta. ¿Cómo escribimos esto matemáticamente? Pues lo podemos escribir de la siguiente forma. Si la persona recibe tratamiento, es decir, esto es algo que sabemos, es una información que tenemos, ¿cuál es la probabilidad de que reciba tratamiento por adicción? Muy bien, entonces quiero que os fijéis que la información previa a la pregunta siempre viene dada en términos de un suceso condicionante a lo que me están preguntando. ¿Cuál es la probabilidad de ser adicto si recibo tratamiento? Perfecto, pues esto es lo que nos están preguntando. Y con todo esto ya tenemos la información que necesitaremos para afrontar el problema. Genial, pues una vez tenemos esto, vamos a resolverlo. Para empezar necesitamos saber cuál es la definición de probabilidad condicionada, porque me están preguntando esto. Y sabemos que la definición de probabilidad condicionada es la siguiente. La probabilidad de A condicionado a T se puede calcular como la probabilidad de la intersección de ambos sucesos, A intersección T, y esto dividido entre la probabilidad del suceso condicionante t. Por lo tanto tendremos esto de aquí. Muy bien, entonces una vez tenemos esto, tenemos que determinar cuánto vale la probabilidad de la intersección y cuánto vale la probabilidad de t en términos de probabilidades que ya son conocidas, es decir, en términos de estas probabilidades. ¿Cómo lo haremos? Pues lo haremos esta primera parte con la definición de probabilidad condicionada. Esto es algo que deberíamos saber de clase. ¡Oh, que no me queda espacio! Bueno, la definición de probabilidad condicionada. Y esta parte la calcularemos con el teorema de la probabilidad total. Vamos por partes. Vamos a calcular primero esta probabilidad de la intersección entre los dos sucesos. Simplemente quiero que recordéis que la intersección me indica la probabilidad de que se den un suceso y otro. ¿De acuerdo? Uno y otro. Bien. Os lo escribo y ahora lo deducimos, pero la probabilidad de la intersección se podrá calcular como
la probabilidad de A por la probabilidad de T condicionada a A. Y ahora, pues lo más normal es que me preguntéis de dónde he sacado esto. ¿De dónde lo he sacado? Pues muy fácil, lo he sacado de la definición de probabilidad condicionada. La probabilidad de A condicionado a T se define de esta forma, pero la probabilidad de T condicionado a A se puede definir como la probabilidad de la intersección entre A y T también, dividido entre la probabilidad de A. ¿Por qué entre la probabilidad de A? Porque A ahora es el suceso condicionante y lo único que va a cambiar es el denominador de esta expresión. Entonces, lo único que he hecho aquí es simplemente pasar multiplicando este P de A al otro lado para obtener la probabilidad de la intersección en términos de P de A, que la conozco, y la probabilidad de T condicionado a A, que también la conozco. Genial, pues ya tenemos la primera parte, que es la probabilidad de la intersección. Por lo tanto, recuadramos. Luego lo calcularemos. Muy bien, entonces después de esto vamos a calcular cuál es la probabilidad de T. Para poder calcular la probabilidad de T vamos a hacer uso del teorema de la probabilidad total. Pero antes de poder utilizar el teorema de la probabilidad total, quiero que recordéis que la probabilidad de un suceso cualquiera está asociada al área que ocupa en el espacio muestral determinado. De modo que la probabilidad de T se puede calcular como este área de aquí, el área que ocupa en mi espacio muestral. Esto es P de T, que es algo desconocido. Entonces, yo lo que quiero determinar es este área de aquí, y puedo hacerlo de una forma muy intuitiva. Supongo que queda claro que todo este área se puede calcular como la suma de este área de aquí más este área de aquí. ¿Y qué son estas áreas? Pues esto es algo que deberíamos saber, sin embargo lo voy a decir, y es que esto es la probabilidad de A intersección T. Es decir, en esta parte están todos aquellos elementos de la población, todos aquellos universitarios que son adictos y además reciben tratamiento. Y el área que ocupa este suceso de aquí, pues es la probabilidad de la intersección. Por la misma razón, esto será la probabilidad de la intersección entre A complementario y T. Es decir, aquí dentro encontraremos todos aquellos universitarios que no son adictos y reciben tratamiento. Sabiendo esto, la probabilidad de T se puede calcular como la suma de este área más este área, o lo que es lo mismo, se puede calcular como la suma de la probabilidad de A intersección T más la probabilidad de A complementario intersección T. Y ahora, claro, no conocemos las probabilidades de las intersecciones, pero fijaros lo que hemos hecho antes. Antes hemos calculado la probabilidad de la intersección en términos de probabilidades que ya conocíamos. Pues vamos a hacer lo mismo. ¿Cómo hemos calculado la probabilidad de A intersección T? Pues como este producto de aquí. Así que, por esto de aquí, vamos a escribir lo mismo. P de A por P de T condicionado a A. Y a esto le voy a sumar la probabilidad de A complementario por la probabilidad de T condicionado a A complementario. Y me podríais volver a preguntar, Didac, ¿de dónde has sacado esto? Pues por el mismo razonamiento que este, tenemos que la probabilidad de T condicionado a A complementario se podrá calcular como la probabilidad de A complementario intersección T. Entonces, la probabilidad de esta intersección, perdón, me había dejado aquí el complementario en A en el denominador. Entonces, la probabilidad de esta intersección se podrá calcular como el producto de esta probabilidad condicionada por la probabilidad de A complementario, que corresponde a esto de aquí. ¿Vale? Muy bien, entonces ya está. Aquí tendremos la probabilidad de T, que será un número determinado. De hecho, lo voy a recuadrar, igual que antes, y nos lo guardamos.
Porque fijaros que ahora ya podemos calcular cuánto vale la probabilidad de A condicionado a T. ¿Por qué? Pues porque conocemos la probabilidad de la intersección, que es esto de aquí, y la probabilidad de T, que es esto de aquí. Muy bien, pues me voy a esta parte de la pizarra para acabar el problema. Y vamos a escribir otra vez toda esta información en términos de esta definición de aquí. Es decir, vamos a escribir que la probabilidad de A condicionado a T es igual a la probabilidad de la intersección, pero es que la probabilidad de la intersección es esto de aquí. Por lo tanto, escribimos muy bien, tenemos esta parte y esto lo dividimos entre la probabilidad de T, donde la probabilidad de T es todo esto. Hacemos una rayita grande para que quepa todo y vamos a poner que esto es la probabilidad de A por la probabilidad de T condicionado a A más la probabilidad de A complementario por la probabilidad de T condicionado a A complementario. Entonces, esta fórmula a lo mejor os suene, y es que esta es la fórmula general del teorema de Bayes. Además, también podemos recordar que esta fórmula es la fórmula general del teorema de las probabilidades totales. En cualquier caso, yo he ido deduciendo paso a paso cómo llegar a esta fórmula sin aplicarla directamente porque prefiero que sepáis de dónde viene todo. Una vez sabemos esto, simplemente sustituimos numéricamente porque conocemos todas las probabilidades que nos dan. De modo que tendremos la probabilidad de ser adicto es de 0,45. Y esto multiplicado por esta probabilidad de aquí, que esté condicionada a, que vale 0,3. Y esto dividido entre la probabilidad de A, que es la probabilidad de ser adicto, por 0,3, es decir, escribimos lo mismo, esto es lo mismo que esto, más esto de aquí, más la probabilidad de A complementario, que es 0,55, multiplicado por la probabilidad de T condicionado a complementario, que es 0,1. Muy bien, si hacemos este cálculo, chuleta, esto nos da 0,71. De modo que hemos acabado obteniendo el resultado final, que es lo que nos preguntaban, la probabilidad de ser adicto si estoy recibiendo tratamiento. Bien, con todo esto ya tenemos la metodología general para poder resolver cualquier problema de teorema de Bayes o de probabilidad total en el caso de que solo nos preguntaran esto. Esto es todo. Si tenéis cualquier duda me la podéis preguntar, me la dejáis en un comentario aquí abajo o si venís a mis clases pues me lo preguntáis en persona. Espero que os haya servido el vídeo y nos vemos en las próximas clases. ¡Chao!